Bienvenidos. Esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, el programa sin tapujos del canal de televisión EED, el Español Digital. Y yo soy Paco Vendala. Vamos hoy, en este primer capítulo, a dar las claves de por qué hay un conflicto en Ucrania, por qué hay una guerra entre Rusia y Ucrania, por qué en realidad hay una guerra entre Occidente y Rusia. Como campo de batalla, Ucrania. Como carne de cañón, pues los ucranianos. Para ello nos vamos a servir de un guión, que es este, y vamos a empezar por los antecedentes, que lógicamente pues no quedan otros. La Guerra Fría. La Guerra Fría dividió al mundo en dos bandos y entre ellos lo que hubo fue en el 49 se forma la OTAN y en el 55, a la muerte de Stalin, se va a formar el Pacto de Varsovia. El mundo queda, por lo tanto, dividido en dos y, sobre todo, Europa. Ahí los tenemos. La Alianza Atlántica, que hoy se llama la OTAN, se formó mucho antes, teóricamente, para defenderse de la amenaza soviética. Después, como respuesta a esa OTAN, se forma el Pacto de Varsovia. No olvidemos entonces quién es primero y quién es después. Y no olvidemos que son alianzas militares, con todo lo que ello implica. Vamos al índice. ¿Qué ocurre después? Pues nos vamos ya al año 89, año en que cae, digamos, la URSS, se deshace la URSS, evidentemente aquel sistema no tenía futuro, sino todo lo contrario, y en el 91 se disuelve el Pacto de Varsovia. Entonces, hay una promesa de los Estados Unidos, verbal, por boca de James Baker, a Rusia, a la Federación Rusa, según la cual la OTAN nunca se expandiría hacia el este. Lo que nadie entiende es por qué la OTAN no se disolvió, ya que su amenaza, su enemigo, el Pacto de Varsovia, se había disuelto. Eso hasta hoy no nos lo han explicado los americanos, ni tampoco los miembros de la OTAN, a no ser que la OTAN, tanto entonces como ahora, pues no sea nada más que una herramienta de los Estados Unidos. No cabe duda de que debe ser así, porque tampoco nos olvidemos de algo muy importante, y es que Estados Unidos aporta el 70% de todo el presupuesto de la OTAN. ¿Se cumplió esa promesa de no expandirse al este? Pues ahí lo tenemos. No, en absoluto. Desde el año 91, que se disuelve el Pacto de Varsovia, la OTAN camina hacia el este y llega un momento en el que, como vemos, en el año 2022, pues la OTAN prácticamente está a las puertas de Rusia. Es algo que Putin ha echado en cara y es algo en lo que tiene razón. Vamos a ver, de todas formas, qué es lo que sigue ocurriendo en esos momentos. En el 91, hemos dicho, se disuelve el Pacto de Varsovia, en el 89 había caído la URSS, y en el 91, Ucrania, que era una de las repúblicas socialistas soviéticas, realiza un referéndum y decide no unirse a la Federación Rusa que se está formando con las antiguas repúblicas soviéticas. Bien, pero ¿qué es Ucrania? Ucrania, pese a lo que quieran decir, no es ni mucho menos un país, vamos a decir, único, unido, sólido. Ahí lo vemos también. Ucrania tiene unas zonas muy definidas. Lo que vemos en rojo es manifiestamente ucraniano, tanto de etnia como de sentimiento como de lengua. Pero lo que vemos en el este, que es lo que linda con Rusia, es de lengua rusa, de etnia rusa y además de sentimientos rusos. Sobre todo las dos regiones o repúblicas, Lugansk y Donetsk, que quedan más al este y en la cual es que eso no se puede evitar. Bien, luego ya tengamos también otro concepto importante. Ucrania no es Ucrania. Ucrania tiene unos problemas internos de debilidad, de desunión muy importantes. En el centro hay además una zona que pivota entre lo ucraniano y lo ruso. Esta es otra clave que tenemos que tener en cuenta porque también es una clave que está en juego en todo esto y que Putin
ha hecho ver muchas veces, como todos los historiadores. Bien, volvamos entonces a nuestro guión para seguir señalando claves. Putin, importante, accede al poder en el 2000. ¿Qué ocurre? Que se encuentra una Rusia que ha estado incluso casi sometida a los Estados Unidos con Yeltsin. Y él lo que hace es que es un patriota y lo que quiere es hacer renacer a Rusia como la potencia que es, por muchos aspectos geográficos, de población, y que únicamente ha quedado bastante tocada por el comunismo. Pero él empieza a poner orden y Rusia empieza a renacer. Esto empieza a levantar, digamos, ampollas en Estados Unidos. No nos olvidemos que tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es el imperio. Vivimos en un mundo prácticamente unipolar en el cual los Estados Unidos lo dominan todo. Y aquello que no dominan, pues intentan dominarlo porque su vocación es la del imperio. En el 2010 al 2014, después del 91, Ucrania pasa unos años de inestabilidad interior muy grande. Y en el 2010 accede al poder Yanukovych. Yanukovych es un político, va a estar de 2010 al 2014 y es una persona que, sin dejar de ser ucraniano, se da cuenta de que hay un problema grave. Tiene al lado al oso ruso, tiene al lado una potencia que ya para el 2010 ha renacido muchísimo con Putin, y él lo que considera es que Ucrania, que está a caballo entre Occidente y Rusia, lo que tiene que hacer es su, digamos, ideario político, es llevarse bien con los rusos como llevarse bien con los occidentales. Aquí viene otra de las claves importantes. ¿Por qué? Porque entonces se empieza a ver cómo en Ucrania, con este hombre, empiezan a haber movimientos, en principios de rebeldía, pseudo-revolucionarios, de contestación, en contra de Yanukovych conforme este avanza en su mandato, que ya digo que estuvo del 2010 al 14. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que parece ser que el pueblo no está muy de acuerdo con esa orientación de Yanukovych, sino que lo que quiere es acercarse más a Occidente y no mantener esa especie de neutralidad. En estos años son los años en los que se construye también el Nord Stream 1 y después se va a construir el Nord Stream 2. Cuidado que esto también es una clave muy importante. ¿Por qué? Porque son los años en los que Rusia, en ese renacer, se deja vender y llega a un pacto con Alemania. Se construye ese gasoducto importantísimo por el cual Alemania pasa en parte a ser dependiente energéticamente de Rusia. Esta es una de las políticas de Merkel, que también le benefician a ella, no solamente porque ese gas le viene directamente y es un gas, digamos, más barato y está asegurado su suministro, sino que además porque Alemania se convierte con ese Nord Stream en distribuidora de ese gas al resto de países europeos. ¿Esto qué es lo que ocurre? Pues esto empieza a ser mal visto también por los Estados Unidos, porque Estados Unidos lo que no quiere es que Europa, los países europeos, dentro de que hay uniones y desuniones y acuerdos y desacuerdos, se le escapen de las manos. Es un imperio y todo lo quiere mandar y donde no manda, quiere mandar. Por lo tanto, ya tenemos dos cosas importantes. Estados Unidos empieza a ver el renacer de Rusia. No solo eso, sino que empieza a ver que se convierte en la potencia suministradora de energía más importante de Europa y encima empieza a construir el Nord Stream 2 y eso no le gusta tampoco. Bien, pues sigamos con nuestro guión. Tenemos ahí, entonces, que llega el 2014. El 2014 es cuando, digamos, estalla todo ya. ¿Por qué? Porque la contestación contra Yanukovych se convierte en un golpe de Estado, el famoso Euromaidan. Las protestas aumentan en la calle, pero hay una cosa muy importante. Esas protestas, independientemente de que haya ucranianos que las sintieran realmente, que quisieran ese acercamiento a Europa, incluso el ingreso en la OTAN, se empieza a hablar de ello, incluso el ingreso en la Unión Europea, son directamente, y eso está comprobado, impulsadas y excitadas todavía más, perdón, por los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque los Estados Unidos ya hemos visto cómo se las gastan. Y entonces aparece la señora Nuland
que no tiene ningún reparo, no tiene ningún problema en presentarse en medio de las protestas. ¿Para qué? Pues para tomar un protagonismo de parte de Estados Unidos. Y eso es algo que todos debemos también tener en cuenta. Es ya una injerencia directa de quién, de Estados Unidos en los asuntos internos, pero ya no solamente de Ucrania, sino también de Rusia. Ahí tenemos a la señora Nuland en plenas protestas teóricas del Euromaidan, repartiendo bocadillos a la policía ucraniana y excitando los ánimos de los, digamos, revolucionarios, de los que quieren derrocar a Yanukovych, presidente elegido democráticamente. Hay una frase que ha pasado a la historia y que ella misma ha confirmado. Cuando en esos momentos está todo en alza, el embajador norteamericano en Moscú le dice, cuidado, porque esta injerencia no va a gustar en Moscú. Y tampoco en Europa, donde se empieza a montar la posibilidad de un problema bélico importante. La señora Nuland, a la que vemos ahí, contesta con una frase además bastante grosera. Pues que se joda la Unión Europea. Es decir, como siempre, por encima los intereses de Estados Unidos. No nos olvidemos que George Foster Dulles, secretario de Estado de Estados Unidos en los años 60, ya dijo aquella frase también lapidaria que no hay que olvidar, que dijo que los Estados Unidos no tienen amigos, solo tienen intereses. Bien, pues aquí empiezan a jugar los intereses de Estados Unidos por encima de los ucranianos y de los rusos, que empiezan a sentirse amenazados. En el 2014, debido a todo eso, los habitantes de Donetsk y Lugansk, del Donbass, vamos a llamarle así, que quieren la anexión a Rusia, lógicamente también se levantan porque ven que es que lo que se viene encima son los ucranianos nacionalistas, radicales, que a ellos lo ven como ciudadanos de segunda categoría. Y entonces estalla una guerra en el Donbass. Estalla una guerra en el Donbass justo cuando en el 2014 al 2019 Yanukovych ha perdido, por ese golpe de Estado, ha perdido el poder y accede al poder Poroshenko. Bien, ¿quién es Poroshenko? Poroshenko va a ser simplemente un presidente de paso, pero un presidente que se encuentra con una guerra en el Donbass, con verdaderos crímenes por parte de los ucranianos contra la población rusa que se siente rusa y que es rusa del Donbass, y se van excitando ahí ya unos odios irreconciliables. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Bueno, pues es muy sencillo. En el 2014 la tensión aumenta y se va a producir lo que se llama los acuerdos de Minsk. Minsk es la capital de Bielorrusia. Bielorrusia es un aliado muy fiel y muy importante de Rusia. Estos acuerdos es la clave fundamental para entender lo que ha pasado en Ucrania. Estos acuerdos, con el auspicio de el presidente bielorruso que aparece ahí a la izquierda, y firmados por Putin y por Poroshenko, que es el de la derecha, el ucraniano, está detrás de la bandera, y bajo la supervisión de Alemania, Merkel, y de Francia, van a ser, digamos, el intento de paz para evitar no solamente cortar esa guerra que hay en el Donbass, ese verdadero genocidio que se está produciendo por parte de los ucranianos nacionalistas más radicales, a los que Putin va a llamar nazis, sobre la población del Donbass, sino que son la solución que acepta también Rusia como medida de evitar esa posibilidad de guerra. ¿Por qué? Muy sencillo, porque Rusia, Putin, se empieza a sentir amenazado. Ya hemos visto cómo la OTAN se ha expandido de una manera exagerada y desde luego no se entiende por qué y además, sobre todo, vulnerando las promesas hechas, está ya a las puertas de Rusia. Eso a Putin le amenaza. No solamente eso, sino que además hay una cosa muy clara. El nuevo gobierno ucraniano quiere unirse a la OTAN, quiere unirse a la Unión Europea y eso a él también le amenaza. Él quiere un espacio de seguridad. No solamente eso, si vemos las bases de la OTAN ya en el 2022 y antes,
todas rodean a Rusia. Rusia tiene razón en sentirse amenazada. ¿Por qué esa alianza atlántica, esa OTAN, no se disolvió cuando se disolvió el Pacto de Varsovia? ¿Por qué se incumple la promesa y se ha estado desde entonces expandiéndose hacia ella? ¿Por qué las bases de la OTAN rodean a Rusia prácticamente por todos los lados? ¿Por qué además se potencia un cambio de gobierno mediante un golpe de Estado, la señora Nula, en Ucrania? No se puede entender, y Rusia empieza a tener grandes resquemores, pero sigue aguantando, y lo único que quiere es proteger a esas poblaciones del Donbass que evidentemente son prorrusas. Bueno, vamos a ver los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk son una parte muy importante. ¿Por qué? Porque los acuerdos de Minsk fueron la solución. Los acuerdos de Minsk lo único que hacen es que establecen un alto el fuego, se garantiza la supervisión del alto el fuego por parte de la OSCE, o sea, de Europa en realidad, la Organización de Seguridad de Europa, se pide una descentralización del poder, vamos a traducirlo aquí, una descentralización administrativa de Ucrania, de tal manera que las regiones del Donbass adquieran un cierto grado de autonomía, que se cree una zona de seguridad, que le dé tranquilidad respecto a las intenciones de Ucrania y de la OTAN a Rusia, que se libere, por supuesto, los secuestrados y las personas detenidas ilegalmente que había habido por las dos partes, por parte de los, digamos, de los habitantes del Donbass y por parte, pero mucho más, de las tropas ucranianas, que no lograron, por cierto, vencer en el campo de batalla a los digamos, revolucionarios o a los alzados del Donbass, que se dicte una ley de prevención, digamos, de persecución a los que habían estado implicados digamos, en esos combates, excepto a los que tuvieran delitos graves, que se continúe un diálogo para intentar, de alguna forma, siempre mantener abierta la posibilidad de la paz definitiva y que se intente mejorar la situación del Donbass humanitariamente, que para entonces, pues de luego no es la mejor porque ha quedado bastante tocada por la guerra. Además de esa, digamos, de esa parte también, hay bastante más, que se realice unas elecciones locales, que Ucrania recoja todo lo que salga de ahí, un estatuto, digamos, vamos a decir de autonomía, pero nos entendamos a esa acción del Donbass, y ya una serie de cuestiones de retirada de armamento, de militarización, vamos a llamarle, de esa zona del Donbass. Todo ello para que también Rusia se sienta, vamos a decir, tranquila respecto a las intenciones ucranianas del momento y futuras. Y todo eso lo debe supervisar la OSCE, o sea, la Unión Europea. Y aquí viene otra de las grandes claves importantes que se ha desvelado hace poco y que yo creo que es fundamental y carga de razones a Putin. Y es muy claro. Aquellos acuerdos de Minsk, que Rusia está de acuerdo, con eso se hubiera conformado, nos dice tanto Merkel, hace muy poco, declaración pública, como Poroshenko, entonces presidente de Ucrania, también declaración pública, hoy nos han dicho y han reconocido públicamente que esos acuerdos de Minsk fueron solo una treta para dar tiempo a Ucrania y a la OTAN, ojo, para rearmarse, por si de alguna manera había un conflicto bélico. Es decir, que en el 2014 engañan a Putin. Occidente, la OTAN, Estados Unidos, Alemania, Francia y la propia Ucrania engañan a Putin. Putin se hubiera conformado con los acuerdos de Minsk, una cierta autonomía al Donbass, no anexionárselas, no se habla de eso ni por asomo. Evidentemente, la paz en el Donbass, que no se persiga a la población del Donbass por parte de los nacionalistas y radicales ucranianos, y aquí paz y después gloria. Bueno, pues eso fue una treta, un engaño, y esta es otra de las claves importantes. Bien, y en el 2019 llega el señorito Zelensky. Se producen unas elecciones en Ucrania y Zelensky gana con una mayoría abrumadora. Gana prácticamente con un 70 y tantos %. Que, por cierto, lo primero que hace cuando toma de poder, él toma el poder, ahí vemos en el Parlamento, es disolver el propio Parlamento. Prácticamente se convierte en un dictador. Vulnera la propia constitución ucraniana.
Y a partir de ahí hay una persecución a la oposición. Nos sentamos, entonces ya estamos en el 2022, que va a ser cuando se diga que Rusia invade Ucrania. Veremos a ver ese concepto. Pero yo quisiera, de este primer, digamos, capítulo, que nos quedáramos con algo que es incontestable. Se disuelve el Pacto de Varsovia y no lo hace la OTAN. No se explica. La OTAN promete no expandirse hacia el este y para el 2022 y mucho antes está a las puertas de Rusia. Las bases de la OTAN rodean Rusia por todos lados. No solamente eso, sino que los Estados Unidos impulsan, provocan un golpe de Estado, el Euromaidan, en el 2014, en Ucrania, de tal manera que se derroca a un presidente, Yanukovych, que tenía una orientación política prudente. Yo no puedo, de alguna manera, ni unos ni otros, porque unos u otros nos pueden destruir. Pero a este señor se le quita del medio, porque los Estados Unidos quieren, con ese golpe de Estado, a alguien que favorezca el acercamiento de Ucrania ¿a qué? A la Unión Europea, pero también a la OTAN. Volvemos con la OTAN otra vez y con la prepotencia y la preponderancia de los Estados Unidos. En el 2014 se hacen unas negociaciones, se firman unos acuerdos, pero resulta que declaraciones de Merkel y declaraciones de Poroshenko, que es el presidente ucraniano de entonces, dicen que fue un engaño, una treta, porque la OTAN y Ucrania no estaban preparadas para un conflicto bélico y necesitaban tiempo. No se puede entender tampoco. Putin en el 2014 aguanta y Putin va a seguir esperando. Bien, aquí nos quedamos. Yo soy Paco Vendala. Gracias por vuestra atención. En el siguiente capítulo veremos entonces qué es lo que aduce Putin para su invasión, qué tipo de invasión es y qué resultados militares obtiene o se están obteniendo. Y en el tercero veremos el futuro que tal vez vamos a intentar prever, porque los analistas no solamente se tienen que quedar en decir lo que hay, sino que tienen que intentar decir lo que puede ocurrir. Que acierten o no, pues eso es una cuestión que ya el tiempo lo dirá. Gracias. Esto es Sin Tapujos. Hemos hablado de Ucrania. Bienvenidos, elespañoldigital.com.